Cristo Jesús que le fortalece. Porque en ti está la fortaleza. Muéstralo, Dios, en medio de la tormenta que está bajo el control tuyo, Señor. Y que después de la tormenta viene la calma. Yo te pido estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso. A veces en medio de las situaciones que estamos viviendo, vienen pensamientos a nuestras mentes. Señor, ¿no quieres escuchar nuestras dudas o cuestionar un signo de debilidad o irreverencia? Pero esto no es así. De ninguna manera, Dios es un Padre amoroso que siempre está atento a nuestras preguntas y despierto a escucharnos en todo momento, a entender que Dios está atento con nosotros, a pesar de cambiar muchas veces nosotros mismos, que por medio de preguntas a veces nos entran esas dudas. Dios siempre está allí para aclarar. Y a un momento quizás tenemos un silencio. Y quizás decimos, Señor, tú no nos estás escuchando. Pero aún en medio de ese silencio debemos estar confiados de que si vamos de la mano de Él con fe, creyendo, Él hará de una manera especial en nuestras vidas a pesar de todas las cosas. Dice Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama con un amor infinito, que Él está allí atento a cada una de nuestras preguntas. Preguntarle a Dios no es cuestión de falta de fe. Muchas veces hay personas que dicen, ¿será que por yo estarle preguntando tantas cosas al Señor es que no tengo fe? ¿Será que Dios se molesta conmigo porque yo no creo lo que Él me está diciendo? ¿O será que yo no creo que Él pueda darme, que Él pueda sanarme, que Él pueda liberarme? ¿Qué pasa, Señor? Dios nos ama con su amor infinito. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, manténgase libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca le dejaré, jamás le abandonaré. El amor de Dios es infinito, jamás se agota, siempre está con nosotros, aunque a veces pensemos y le estemos preguntando, ¿dónde estás, Señor? Aunque a veces nos sentimos que estás alejado de nosotros, aunque a veces en el medio del proceso que estemos viviendo, pensemos que Él no está con nosotros, pensemos que Él se ha olvidado, pensemos que Él nos ha dejado, pero la palabra lo dice en Hebreos capítulo 3. Amén. Nuestro Señor y Dios desea que experimentemos la libertad de compartir con Él todas nuestras inquietudes, sin importar cuán grandes o difíciles parezcan. Él anhela que seamos sinceros, que abracemos cada palabra que Él nos da en nuestro corazón, sin temor ni vergüenza, que nos despojemos de la pesada carga de la duda y de la incertidumbre. Recordemos que Dios ya sabe lo que le vamos a decir, aún antes de que las palabras salgan de nuestras bocas. Antes de cada palabra salga de nuestra boca, ya el Señor lo sabe. Por eso que es un Dios difícil de explicar, porque Él lo sabe todo. Pero Él anhela que nosotros le hablemos, que nosotros le busquemos en intimidad. Nuestras preguntas no son demandas grandes para Él, no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Cada una de las preguntas que tengamos para Dios es importante. Cada pregunta que usted le tiene a Dios es importante. Yo creo que ningún ser humano no deja de hacer preguntas, porque en cada cosa que nos pasa siempre le hacemos una pregunta. ¿Sí o no? En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice,
hacemos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, vamos, ¿quién puede estar en contra nuestra? Cuando nosotros colocamos a Dios en el centro de nuestra vida, cuando tenemos la certeza de quién pelea por nosotros, vamos a estar claros que no vamos a hacer preguntas como esta en medio de la situación que estemos viviendo. Si tenemos a Dios de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Puede venir cualquier tormenta, cualquier dificultad. Pero si tenemos a nuestro Señor peleando por nosotros, vamos a salir victoriosos. Amén. Den un aplauso. En el Salmo capítulo 33, versículo 4 dice: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Dios no es hombre para mentir, dice su palabra. Sin embargo, dice también su palabra en Hechos capítulo 14, versículo 17. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. El corazón del Señor es inmenso, su bondad es tan grande y su misericordia perdura para siempre. Su misericordia es grande. En el libro de Hechos que acabamos de leer, 14 y 17, nos dice la palabra muy clara que Él nos da lluvia de bendición. La palabra de Dios es verdadera y el corazón de Dios es amable, amoroso. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre que está allí esperando a que tú y que yo en todo momento y en cualquier momento lo busquemos. No solamente en las cosas buenas, cuando estemos en alegría, sino cuando estemos en tristeza, en dificultad. Allí está nuestro Padre esperándonos a que le busquemos, a que hagamos las preguntas que tengamos que hacer. Él está esperando a que clamemos a Él, a que abramos nuestro corazón y expresemos todo lo que sentimos. Una de las cosas más hermosas de la Biblia es que nos muestra cómo usted y cómo yo enfrentamos hasta los mismos temores y dudas e incertidumbres, tanto en ellos como en cada uno de nosotros. Nos muestra a través de su palabra que todas aquellas personas que están allí en la Biblia, todas pasaron situaciones difíciles. Y todos en algún momento le hicieron preguntas. Por ejemplo, Moisés pues gestionó su capacidad para presentarse frente al faraón diciendo: ¿qué le responderé cuando me pregunten quién me envió? Por otro lado, cuando María supo que iba a dar a luz al Hijo de Dios, preguntó: ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? ¿Qué hizo María? Preguntó. En el caso vemos el salmista, en medio de su dificultad, clamó a Dios y le dijo, en forma de pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? En medio de la angustia y la dificultad, el salmista le hizo esta pregunta a Dios. Y quiero decirle que cada uno de los que he nombrado en esta hora, todos le hicieron preguntas a Dios. Porque en el momento que estaban pasando esa situación no entendían el porqué. Ahora le digo algo. ¿Quién fue Moisés? Un hombre de Dios, que Dios se manifestó su gloria en él. ¿Quién fue María? María fue la que dio al Hijo, al Dios Todopoderoso. ¿Quién fue David? Un poderoso rey del cual Dios, a pesar de que él había fallado, impuso toda su unción sobre él. Fue un rey poderoso. Pero todos ellos, lo que les acabo de nombrar, todos ellos le hicieron preguntas a Dios. Todos.
Así que tú no te sientas mal porque estás en este camino y te pasan cosas y tú haces preguntas. No te sientas mal por eso. Sigue avanzando, que Dios está contigo. Está contigo y estará siempre. Siempre Dios estará de tu lado. Hay una promesa. Él nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Él siempre está allí. Pon la mano allí en tu corazón. Quiero que hagamos otra oración. Gracias, Señor. Amado Padre bendito. Bendito eres. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Nos dejaste, Señor, esa guía, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Para que esa palabra, Señor, que nosotros a diario tú nos das, esas grandes promesas en nuestro diario caminar, está allí todo lo que tú quieres plantar, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de tu palabra hacerte preguntas no es cuestión de falta de fe, sino todo lo contrario, Señor. Nos permite ser vulnerables y acercarnos más y más a ti, Señor. Gracias, Dios, porque en cada ejemplo donde están los personajes bíblicos, Señor, cada historia nos enseña que las preguntas no son signos de debilidad, sino una parte esencial en nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra nos ayudas a ser vulnerables y a reconocer y a depender únicamente de ti, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti atribuyo, Señor, todo honor, toda gloria y toda potestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cuando estaba acá, cuando estaba preparando esa palabra, yo le decía al Señor gracias porque cada vez que tú nos das una palabra, es una palabra que se hace carne en nuestras vidas. Porque cada palabra que se ha dado es una palabra que Dios permite que uno mismo la pueda vivir, porque allí en la palabra muchos hombres de Dios y mujeres de Dios atravesaron tantas situaciones y estuvieron siempre firmes, que a pesar de esa situación difícil que Él estaba con ellos. Y yo le decía gracias, Señor, porque cada vez que pasamos nosotros una situación difícil, tú siempre estás allí de la mano con nosotros, como ese poderoso gigante. Pero el Señor me recordaba que empezando no era así. Empezando, cuando yo empecé en este camino, no fue fácil. Al principio uno quería hacer tantas cosas para Dios, era un amor tan inmenso, era que no podíamos ver a nadie por allí porque a todos queríamos predicarle, porque era del amor, estábamos en ese primer amor. Y el Señor me recordaba cuando estábamos en ese primer amor, queríamos predicarle a todos, y yo quería predicarle, hablar, decir las maravillas que Dios había hecho conmigo. Pero a medida que fueron pasando los años, cada prueba fue diferente. En cada batalla que pasé, siempre veía la mano de Dios, pero la prueba, a pesar de que eran difíciles, siempre estaba Dios allí de la mano. Y me recordaba también que cuando estuve en el proceso de cama, era impresionante que yo predicaba y me desmayaba. ¿Tú sabes lo que tengo predicando y que de repente, me recogen como una palita del piso? Todo ese proceso yo lo viví. Y cuando estaba en ese proceso, yo le hacía preguntas al Señor. ¿Por qué? Si yo estaba predicando. ¿Por qué? Si yo estaba haciendo la tu obra. ¿Por qué? Si yo hago esto. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo permitiste? Oye, tantas preguntas. Y cuando caí en el hospital,
empecé a hacerle más preguntas al Señor. Y fueron 3 meses en el hospital. Pero en los 3 meses Dios me iba dando cada respuesta. Cada respuesta. ¿Por qué? Porque todo ser humano que pasa por situaciones difíciles siempre va a haber una salida y siempre va a haber la respuesta. Porque el Dios que le servimos es un Dios inexplicable. Un Dios que nosotros quizás no entendemos muchas cosas que pasan o que las permite. ¿Por qué? Pero en medio de cada situación, cuando pasamos, superamos y pasamos esa prueba, algo glorioso viene después. Entonces yo entendí esto. Cada vez que hay una prueba, una lucha, una batalla, una situación, le hacemos preguntas a Dios. Dios nos da la respuesta, quizás al momento no la da, después la da. Pero cuando avanzamos y pasamos a otro nivel, Dios empieza a bendecirnos de una manera, porque la fe de nosotros se va aumentando cada día más. ¿Por qué te estás fortaleciendo cada día más? Porque ya no te va a derribar eso, porque ya eso no te va a destruir, porque ya eso no te va a dañar, sino que te va a levantar. ¿Amén? ¿Y qué quiere el Señor? Que levantemos y exaltemos en su nombre. Cada cristiano, cada persona tiene una situación diferente, tiene un testimonio diferente. No todos los testimonios son iguales. Pero cada vez que a ti te pasa algo, tú dices, esto es por algo. Pero tú te vas a glorificar en ese algo, porque Él es el Todopoderoso. Por eso debemos pedirle siempre revelación a Él, debemos pedirle siempre a Él que sea Él obrando en nosotros, para poder entender sus planes y propósitos en nuestra vida. Hace poco estaba pasando una situación, no quería atacar en salud, pero he entendido que tengo que confiar y creer en Dios. Los médicos te pueden decir los peores diagnósticos. A mí me han dado muchos diagnósticos médicos. Yo soy un milagro andante. Yo camino porque Dios me tiene vivo. Es por eso, solamente por eso. Y como ya he visto tantas cosas que dicen los médicos, ya yo digo, Señor, estamos en tus manos. Estoy en tus manos, porque si tú lo hiciste antes, tú lo vas a seguir haciendo. Porque Dios, cuando tiene un propósito con alguien, todas las cosas, dice la Biblia, que nos ayudará bien, conforme a su propósito, son bien. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que va a dar un mensaje, una palabra, Dios siempre ministra en nuestro corazón, porque uno le hace preguntas. Yo le hice muchas preguntas y en algunas he recibido las respuestas, como que estoy esperando, pero confiada de que Él va a orarme. Quiero mandarles una tarea. Le dice, la pastora está mandando tarea, ni que estudiamos en la escuela. Pues déjame decirle que esto es una enseñanza. Cada enseñanza, mi apóstol siempre nos ha enseñado que cuando uno va a una clase, uno lleva un cuaderno y un lápiz, ¿sí o no? Porque usted va a aprender. Y uno, cuando quiere recibir y quiere aprender, uno se dispone y aprende. Pero uno tiene que hacer las tareas, lo que le mandan. Y quiero mandar una tarea. Dedica un momento para reflexionar sobre las preguntas más profundas que tienes para Dios y que probablemente has guardado por mucho tiempo en tu corazón. ¿Hay alguna que por temor no hayas expresado? Si tu respuesta es sí, te invito a hablar con Dios. Allí donde tú estás, inclina tu voz. Y en medio de cada una de estas preguntas que estamos haciendo en esta hora, quiero que reflexiones por un momento y aún de lo más profundo de tu ser, dile a Dios. Quizás hay una pregunta que te has guardado por mucho tiempo en tu corazón y no has querido preguntársela porque crees que lo vas a ofender, porque crees que es cuestionar.
o a Él. Y quiero que la hagas allí donde tú estás. Y si hay algún temor que no hayas expresado, también puedes allí en lo secreto, allí en silencio, donde Él te está escuchando tus pensamientos, puedas expresarle a Él eso que le has preguntado durante todo este tiempo, o quizás no le has preguntado por temor que has tenido. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú haces todas las cosas. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de hablar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Me presento a mis hermanos delante de ti. Te pido, mi Dios, que guíes en esa situación que están atravesando, que te están haciendo preguntas. O quizás hay muchas cosas que ellos no han querido decirte, pero ya tú las sabes, pero la han tenido allí guardada y tú quieres que en este momento ellos puedan expresar y decir: Señor, tengo esta inquietud en ese tiempo que no lo entiendo. Y allí tú responderle, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más tu palabra y a ponerla por obra. Y a buscar las escrituras, porque dice tu palabra que en ella hay vida eterna, Señor. Allí en tu palabra está todo, Señor. Todo en nuestra vida, todo como debemos hacer, cómo debemos caminar en este camino, Señor. Que todos nos pasan adversidades, situaciones difíciles, pero tú no nos has abandonado, tú siempre has estado allí con amor eterno, Señor. Tú nos has amado a cada uno de nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová y todo tu ser, tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, mi Dios, porque en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, tú siempre vas a hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, que cuando vemos, Señor, la creación entera, vemos como tú hablas a través de tu creación, Señor. Dice que las plantas, los animales, todos los seres vivos, Señor, los creaste tú. Los creaste para un propósito, Señor. Que siempre cuando quiera venir esa duda, tú puedas mostrar tu gloria a través de tu creación, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por guardarnos y protegernos, por sanarnos nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muchas veces hay preguntas que nosotros no queremos hacerse de Dios, pero ya lo saben, pero las tenemos allí guardadas. Pero cuando soltamos esas preguntas, las preguntamos a Él, que salgan de nuestra boca, Él ya las sabía, pero Él necesitaba que tú lo expresaras, que tú se lo dijeras, porque es necesario. Es necesario. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a escuchar, si no sabemos